Día 353 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Tu rey. En 2010, el príncipe Carlos visitó una iglesia en Inglaterra. El pastor y encargado de la iglesia dijo: fue un gran honor conocer y recibir al heredero del trono, su futuro rey, el futuro rey de Inglaterra. El Reino Unido ha sido gobernado por reyes y reinas durante siglos, y la familia real es parte de la vida nacional. Pero la mayoría de los monarcas modernos solamente tienen un poder restringido, en contraste con el mundo antiguo, donde la realeza era mucho más poderosa y el rey era la autoridad final en todos los aspectos de los asuntos nacionales. En nuestro pasaje del Antiguo Testamento leemos acerca de los reinos de los reyes de Persia e Israel, pero además de esto, cada uno de nuestros pasajes también nos refiere a un rey aún más grande, Dios. El tema central de la enseñanza de Jesús era el reino de Dios. Este no se refiere solamente al reino en un sentido político o geográfico, sino que también transmite la noción de actividad consistente en la actividad de gobernar y reinar. El reino de Dios significa el gobierno y reinado de Dios. Salmo 145 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Salmo 145 nos está diciendo: exalta a tu rey. David exclama: te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. David alaba al Rey del universo: bendeciré tu nombre. Prosigue hablando del esplendor de tu gloria y majestad, y la gloria de tu reino, el esplendor de tu reino, y tu reino es un reino eterno, tu dominio permanente por todas las edades. Alaba a su Rey todos los días te bendeciré. Y dice que va a seguir alabando por siempre, es digno de toda alabanza. David escribe cantos de alabanza: compongo canciones hablando de tus maravillas. Alaba a Dios por su poder y su gobierno y por su inmensa bondad y victoria. La alegría y el júbilo de los salmos emana de estas dos verdades gemelas: Dios es Rey y Dios es bueno. Puedes confiar en que Él tiene el control, y eso son buenas noticias. Señor, tú reinas, eres el Rey del universo entero, eres digno de mi alabanza todos los días, te bendeciré. Apocalipsis 11. Los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días 22 de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11 nos está diciendo: espera en tu rey. ¿Por qué es tan trabajosa la vida? ¿Por qué continúan sufriendo los inocentes? ¿Tendrá que ser siempre así? ¿Tendrá fin nuestro sufrimiento? ¿Hay alguna esperanza? ¿Cómo será el futuro? Podemos echar un vistazo a cómo será el futuro cuando Jesús regrese y el reino del mundo sea transformado en el reino de nuestro Dios y su Mesías, quien reinará por los siglos de los siglos. Jesús vino a proclamar el reino de Dios. En un sentido, el reino sucedía ahora, y en otro sentido todavía no sucedía. La realidad presente del reino de Dios se mostró en todo lo que Jesús hizo en su ministerio. El reinado y dominio de Dios se muestra por la supresión del mal. La inauguración del reino de Dios se manifiesta en la sanación de los enfermos, la expulsión de los demonios y el perdón de los pecados. Por otro lado, el aspecto futuro del reino de Dios se evidenció mediante Jesús. Él enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino. Mateo 6:10. Habla de la cosecha al fin del mundo. Parece que el reino de Dios no se realizará completamente hasta que Jesús no regrese. El pasaje de Apocalipsis de hoy describe lo que sucederá justo antes de que el reino de Dios venga en su totalidad. El pueblo de Dios es perseguido y protegido simultáneamente. Habrá dos testigos. Apocalipsis 11:3. El sistema legal del Antiguo Testamento requería siempre al menos dos testigos. Deuteronomio 19:15, Juan 8:17. Jesús siempre envió a sus testigos de dos en dos. Los dos testigos que se presentan aquí son probablemente Moisés, quien convierte las aguas en sangre, Apocalipsis 11:6, y Elías, quien cierra el cielo. Pues estos dos profetas espolearon la conciencia de toda la gente de la tierra, haciendo que fuera imposible pecar para ellos. Los dos testigos profetizaron durante 1260 días, 42 meses o 3 años y medio. Probablemente se trata de un periodo simbólico entre la primera y la segunda venida de Jesús. Justo antes del final son muertos por la bestia. Sus cuerpos yacen en la plaza de la gran ciudad, que es Babilonia o Roma, que tiene los nombres simbólicos de Sodoma y Egipto, y donde también fue crucificado su Señor, es decir, Jerusalén. Durante un corto tiempo, 3 días y medio, todo el mundo se alegra de su muerte. Entonces Dios los resucita. Entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Y fueron llevados al cielo al acercarse el tiempo del juicio final. Este es el momento en el que suenan las 7 trompetas. Hay una secuencia que se desarrolla en 3 fases. Primero, el reino de Dios llega al fin en toda su integridad. Después, la iglesia completa, los 24 ancianos, adora al Rey postrando sus rostros, adoran a Dios diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Tercero, comienza el juicio final. Los destructores serán destruidos. Dios premiará a sus profetas y santos. Los pequeños y los grandes serán recompensados. Como ocurre siempre en Apocalipsis, estas escenas son simbólicas. Moisés y Elías, los dos testigos de Dios, son figuras de gran valor y gran poder, las cuales se encuentran con una gran oposición y sufrimiento antes de que finalmente sean vindicados. Esta es la realidad de lo que tienes que esperar en este periodo entre la primera y la segunda venida de Jesús, que es el periodo en el que vives ahora. Hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de la bestia, pero es una lucha cuyo resultado final conoces. Tus luchas tendrán un final, el inocente ya no sufrirá más, hay una gran esperanza para el futuro. Jesús regresará y reinará por los siglos de los siglos. Señor, gracias porque un día el reino de este mundo se convertirá en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y porque reinarás por los siglos de los siglos. Amén. Veamos ahora Esdras capítulo 4, versículo 6 en adelante. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos
a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reún, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reún, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del rey, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reú y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras 5. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta de que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y próspera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada, también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar.
Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora sí, al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Esdras 4 y Esdras 5 están reiterando el hecho de que debemos de confiar en el rey. Confía en tu rey. ¿Has sido acusado injustamente alguna vez o criticado de manera muy injusta ante tu jefe u otra persona con autoridad? ¿Has sentido alguna vez que la obra de Dios estaba siendo obstaculizada o incluso detenida por la oposición? ¿Por la administración local, tu jefe en el trabajo o por otros con autoridad? Los líderes humanos son poderosos y pueden usar su poder para el bien y para el mal. Artajerjes era el rey de Persia. Recibió la que podría ser descrita como una de esas temidas cartas. En una misiva de aquellos que se oponían a Dios estaba llena de adulaciones, medias verdades e incluso mentiras. Los autores de la carta intentaron hacerlo sonar como si estuvieran siendo de mucha ayuda para el rey, sepa su majestad, y describen a Jerusalén como una ciudad rebelde y perversa. En ese entonces, como ahora, el dinero tenía un poder desproporcionado y la amenaza de que no pagaran tributos, ni impuestos, ni contribución alguna, lo cual sería perjudicial para el tesoro real. Era poderosa, igual que la sugerencia de que el rey sería deshonrado por aquella ciudad rebelde y problemática. El resultado es que la obra de la reconstrucción del templo y de Jerusalén se suspendió. Si estás del lado donde se reciben hostilidades así, da mucho ánimo saber que no eres el único que recibe cartas de acusación, de gente que se siente amenazada y querría detener la obra. Sabemos que, al final, ninguna oposición así puede triunfar si Dios está tras los planes, pero la oposición puede hacer que las cosas se estanquen y hacer que el trabajo se suspenda. Al final aquellos acusadores no tuvieron éxito, otro rey surgió y se nos dice que Dios velaba por los dirigentes. El rey Darío le fue enviado un informe favorable. Este mencionaba a un gran rey de Israel que construyó y terminó el templo, así como el permiso dado por Ciro, el rey de Babilonia. En última instancia, puedes confiar en el gobierno soberano de Dios. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Proverbios 21:1. No pongas tu confianza última en líderes humanos, confía en Dios tu rey. Los líderes humanos van y vienen. Algunos son buenos, otros son malos, pero Dios tiene el control último de la historia. Señor, gracias porque todo reinado verdadero apunta en última instancia a tu realeza. Tú eres mi Dios, Rey mío. Oro para que vea avanzar tu reino en mi vecindario, ciudad y nación, que venga tu reino. Amén. Que Dios te bendiga.